Saludos de quien es el amén de Dios, quien es el testigo fiel y verdadero, quien es fuente de toda creación. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Lecturas de Esperanza. Quiero agradecerte a ti que te registraste ayer en este humilde canal. La gloria y la honra sea para nuestro Dios y es mi oración que estas lecturas puedan llevarte consuelo, fortaleza y sobre todo esperanza. Muchas gracias, sin importar quién seas. Eres muy bienvenido, muy bienvenida a este programa. Quiero invitarte a que me acompañes a leer en el libro de Colosenses. Allí en el capítulo 1 de Colosenses estaremos leyendo el versículo 15, 16, 17, 18 en esta hora. Hasta el 17 vamos a leer. Reza la santa palabra de nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Será que la naturaleza, sabías que la naturaleza es un medio mediante el cual se manifiesta Dios? Pero ¿será que la naturaleza bastaba para revelar claramente la personalidad, el carácter de Dios? ¿O sería necesario otra cosa más o alguien más? La naturaleza no bastaba. Dios Padre vio que para revelar su personalidad y carácter, era necesario mandar a Dios Hijo, mandarlo a este mundo, para que manifestara en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. El planeta Tierra tiene una circunferencia ecuatorial de 40.007017 y una polar de 40.007863 kilómetros. Su diámetro es aproximadamente 12.756 kilómetros en el Ecuador y 12.714 kilómetros en los polos. La superficie total del planeta abarca unos 510 millones de kilómetros cuadrados, un volumen de 1.083 billones de kilómetros cuadrados, debido, por supuesto, al movimiento de rotación que se tiene. El sistema solar, un diámetro estimado de aproximadamente 200.000 unidades astronómicas. Y mira, aquí ya no son kilómetros cuadrados, ya no son mías, son 30 billones de kilómetros, o como es su equivalente, 3 años luz. ¿Y qué es esta unidades astronómicas? Es el equivalente a la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente 150 millones de kilómetros. ¿Y nuestra galaxia, llamada Vía Láctea, cuánto medirá? Y yo no sé si tú en una noche estrellada, ¿verdad?, te has preguntado, ¿cuánto mide el universo? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho durante siglos, pero no tienen respuesta definitiva. Los científicos hablan del universo observable, pues no saben qué hay más allá de lo que resulta visible, basándose en alguna hipótesis inciertas. Los cálculos actuales sugieren que el universo podría tener unos 92.000
millones de años luz de diámetro. Por otra parte, podría ser infinito, ya que nuestra percepción es limitada. Entonces, ¿cómo es la percepción del ser humano? Limitada. Así que, en lo posible, a través de Jesucristo, que Dios Padre se ha revelado a nosotros. Y por supuesto, está la percepción de nosotros, humanamente hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, habiéndose humanizado, vino al mundo para ser uno con la humanidad. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y al mismo tiempo, revelar a nuestro Padre Celestial a los seres pecadores. Imagínate, nuestro Señor Jesucristo, la persona que compone la deidad, aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa de Dios, del Dios invisible. Era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad. En todo fue hecho Cristo semejante a sus hermanos. Fue hecho carne como lo somos, tú y yo. Sintió hambre, sed, cansancio. Fue reconfortado y sostenido por el alimento y el sueño. Compartió la suerte de los hombres y no obstante, fue el Hijo de Dios, sin mancha, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás. El tema de la redención ocupará la mente y la lengua de los redimidos por las edades sin fin. El reflejo de la gloria de Dios se verá por la eternidad en el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria. En la porción bíblica que leímos, allí en Colosenses capítulo 1, este pasaje se centra en la obra creadora y redentora de Cristo. Dice el versículo 18, me gustaría que lo leyéramos acá, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, el Señor, es el tema en todo momento en estos versículos. Y tiene un objetivo distintivo. ¿Cuál es? La preeminencia absoluta del Hijo en los ámbitos de la creación, de la redención, de la reconciliación. En primer lugar, hablando de este término, preeminencia, Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Esto señala hacia atrás, a su relación con la creación. En segundo lugar, Él es la cabeza del cuerpo, que es su pueblo, la iglesia. Y esto mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia su obra de redención. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo comienza destacando el papel de Cristo como hijo, cuyo reino contrasta con el poder de las tinieblas y se opone a él. Allí en el versículo 13. Pablo señala que quienes tenemos fe en Cristo Jesús, hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de acuerdo al versículo 12 de Colosenses, capítulo 1. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Salvador y Señor Jesús. Pues hemos sido librados del poder
de las tinieblas, versículo 13 de Colosenses capítulo 1. La liberación de Cristo obró en tu favor, en nuestro favor, en la cruz. Muchas cosas, destacándose entre ellas el hecho de que el príncipe de este mundo fue expulsado, de acuerdo a Juan, capítulo 12, versículo 31. ¿Qué más? El diablo fue desenmascarado ante todo el universo y ya no tiene poder real sobre nosotros. Él y sus secuaces pueden tentarnos e incluso a veces atormentarnos, pero tu futuro, nuestro futuro, está a salvo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, de acuerdo a San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. ¿Qué más? El reino de Dios pertenece en realidad a Cristo. Alabado sea el Señor, porque Él es el amado Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Confesado como tal en la ocasión de su bautismo. Mateo 3:17. La voz del Padre del cielo, ¿te recuerdas? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Alabado sea el Señor. La voz del Padre, entonces, de Dios Padre, desde el cielo, alude a la entronización del Hijo como rey mesiánico de Israel y descendiente del rey David. Salmo 2:7. Y también alude al siervo profetizado, al siervo sufriente de Isaías 42:1, quien ha establecido el reino de la gracia, haciendo manifiesta la gracia. Alabado sea el Señor. Y también la verdad, por medio del Evangelio, así como el reino de Israel fue establecido en el pasado, cuando la ley fue revelada por medio de Moisés. San Juan, capítulo 1, versículo 17. Así que vemos a un Cristo, vemos a Dios Hijo como Cristo creador y como Cristo también como redentor, como reconciliador. Jesús también es revelado como el creador. Ahí en Primera de Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él. Esto solo puede deberse a que Cristo es la imagen. En griego esta palabra es eikon, manifestación visible del Dios invisible, que dicen Colosenses 1:15. El uso del término imagen presenta una concepción integral de los seres humanos, del ser humano, que incluye componentes físicos, mentales y también espirituales. No obstante, la palabra eikon en este pasaje se refiere a la manifestación de la imagen divina en la persona de Cristo, así como se lee en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. La misma palabra se utiliza, eikon, cuando está hablando de la imagen de Cristo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, eikon. El mismo término que se utiliza aquí en Colosenses, cuando está hablando de que Jesús es la imagen misma del Dios vivo, del Dios viviente. Así que dijimos que esta palabra eikon se refiere a la manifestación de la imagen divina en la persona de Cristo. ¿Qué significa? Que Él es la revelación plena de Dios. Él es la revelación plena de Dios. Qué hermoso es entonces que Pablo quiso decir acá en este pasaje que Jesús introdujo a Dios en la esfera humana de la comprensión. Porque ¿cómo comprender a Dios? Bueno, ¿te acuerdas, verdad? Que allá Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que fue Jesús quien introdujo a Dios
en la esfera humana, de la comprensión humana. Es decir, que hizo manifiesto a Dios. La terminología es similar a la de Hebreos 1:3, donde Jesús es llamado la misma imagen o representación exacta de Dios. Y a la de Juan 1:18, que afirma que Jesús lo dio a conocer. El punto es que el Dios invisible se hizo visible en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Señor. El pasaje de Colosenses continúa desarrollando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en términos aún más exactos, como el primogénito. ¿Qué significa? Significa primero en importancia. Indica preeminencia, como lo ilustran las descripciones bíblicas, por ejemplo, allá, ¿verdad? De Isaac, en Génesis 25, 23 al 25, de Jacob, Génesis 25, 23 al 26, Efraín, David, en 1 de Samuel 16, 10 al 13, Salmos 89, 27 y otras referencias, como la de Hebreos 12, 23. Jesús no forma parte de la creación, sino que es preeminente, es decir, superior, supremo, predomina sobre ella y gobierna como su Señor. Bendito sea Jehová. La creación está subordinada a Él. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Génesis 1:1. Visibles e invisibles. Sean principados, autoridades, sean tronos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Dios creó todas las cosas por medio ¿de quién? De Jesucristo. Como es 1 de Corintios 8:6 y Hebreos 1:2. Además, fueron creadas para Él. Alabado sea el Señor. En un sentido especial, nuestro Salvador y Señor Jesús es el enlace divino con la creación. Él es el gobernante y comandante de los ángeles. ¿Te acuerdas cómo leímos ahí en Josué 5:14 al 15? En virtud de la encarnación, Jesús se ha convertido también en el perfecto mediador entre Dios Padre y nosotros, los seres humanos, de acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Además de todo esto, la descripción del apóstol Pablo es amplia, especialmente, dice, en el cielo y en la tierra, es decir, en todo el universo, metafísicamente visible e invisible, es decir, más allá de la percepción. Y en términos de autoridad, Pablo señala tronos, dominios, potestades, principados, poderes. El lenguaje usado por el apóstol es tan amplio que solo permite una interpretación. Jesús es superior y está por encima de todo lo creado y de todo ser creado. Alabado sea nuestro Señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando conocemos estas verdades que nos hacen a nosotros crecer, fortalecernos más y más en la fe? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así que, al resumir este argumento, el apóstol Pablo señala que Cristo existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él, dice ahí en el versículo 17 de Colosenses capítulo 1. Aquí se describen dos objetos fundamentales de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, al igual que Dios Padre, Cristo es anterior a todo lo animado e inanimado. Y por tanto, tiene la primacía sobre todas las cosas.
La palabra griega pro, que significa antes, puede indicar no solo precedencia en el tiempo, sino también primacía en importancia y también en rango. En segundo lugar, Él mantiene unidas todas las cosas. ¿Quién es Él? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. La forma verbal griega detrás de esa aseveración indica que todo se ha mantenido unido. ¿En virtud de quién? En virtud de Él, de Jesús. Y continúa de esa manera. Es decir, el mundo es sostenido por medio de Él. Bendito sea el Señor. De acuerdo a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. En griego, sunesteken señala el uso del tiempo verbal, el cual del tiempo verbal perfecto en griego. Dice ahí Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Bendito sea el Señor. Otra versión hace la traslación de Hebreos capítulo 1, versículo 3 de la siguiente manera. Esta versión, palabra viviente, dice: Cristo es la imagen de la gloria de Dios, la expresión visible del pensamiento de Dios, la mismísima y perfecta transcripción de la íntima naturaleza de Dios. Él sostiene, Él conduce el universo entero con el poder de su palabra. Alabado sea el Señor. ¿Qué dices tú? Gloria al Señor, ¿verdad? Así que Él sostiene y conduce el universo. Él te sostiene a ti. Él sostiene la creación, los mundos, no solamente este mundo, este planeta Tierra. Nosotros, ¿verdad? El planeta Tierra pertenece al sistema solar. El sistema solar también pertenece a otros sistemas que conforman nuestra Vía Láctea. Y esta Vía Láctea tiene otras también cercanas, la Andrómeda, por ejemplo, o esta otra, la galaxia de un triángulo. Y así sucesivamente. Pero imagínate qué vasto el universo y cómo Jesús, con el poder de su palabra, puede sostener, conducir, guiar, dirigir, proveer, sustentar a todo lo creado. Esto es admirable. Bendito sea el Señor. Nada llegó a existir sin Cristo como creador y nada sobrevivirá sin Él, en virtud de su condición divina. Él, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, tiene existencia propia. No deriva de otro ser. No depende de nada ni nadie para existir. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Eterno. En Él hay vida original. Cristo fue, es y será esencialmente Dios. Bendito sea Él por toda la eternidad. Muchas gracias por acompañarme a esta lectura. Cristo y la creación. Te invito, por favor, a que me acompañes a una próxima lectura, si el Eterno así lo permite. Cristo, el Redentor y Reconciliador. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Amén.